Haciendo la revisión de arquitecturas de computadora, hoy repasaremos operaciones con bits y eso aplicado a microcontroladores. En definitiva, vamos a hablar de la negación en dos formas. Luego vamos a ver la simulación en Proteus de esas operaciones y los desarrollos en la herramienta MPLAB X para ver cómo se puede realizar los proyectos. Y una revisión de los vectores y matrices. Primero vamos a dar una pincelada de lo que son vectores y matrices para hacer los ejemplos posteriormente. ¿Qué son vectores y matrices? Son memorias que tienen acceso en forma secuencial a través de un índice que se va desplazando entre sus elementos. Entonces, son memorias contiguas, una tras otra, que se le puede acceder a través de sus índices. Evidentemente pueden ser en forma dinámica o en forma estática. Bueno, en forma dinámica, la herramienta en sí va tomando las memorias y las va reasignando de acuerdo a la necesidad del momento. Y las estáticas se definen el espacio antes de empezar el proyecto. Entonces, para definir, primero se indica el tipo de dato. En este caso es en integer o entero. Puede ser, por ejemplo, char, o puede ser un byte, o puede ser un flotante, un valor con coma, y otros dependiendo de la herramienta en sí con la cual quieran trabajar, o alguna estructura de registro que ya esté predefinida. En este caso vamos a utilizar en los dos ejemplos, uno de entero y otro de char. El tipo de dato char ocupa la mitad de la que ocupa un entero. Entonces, para nuestro caso vamos a definir algunas de entero y otras de char. Estas definiciones de vectores, que es esta que tienen aquí, la de matrices, donde tienen aquí para colocar las filas y aquí para colocar las columnas. Entonces lo tienen de esa forma. Y los vectores podemos decir que son como si fuera una misma fila o una lista. Hay herramientas que en realidad, si es que van a definir en formato vector, lo va a trabajar como si fuera una lista de punteros, o lo puede definir con memoria continua, dependiendo de cuál sea la herramienta. Por lo general son memorias continuas. Entonces, la definición más acertada que me pareció es colocarle esto. Son memorias que se tiene acceso en forma secuencial, sea o no internamente sean en sí, si ocupan o no memorias contiguas o no. Entonces la herramienta lo que provee es el acceso secuencial. Una matriz evidentemente es lo mismo que un vector, solo que se divide en filas y columnas, y aquí directamente es una lista. Para definir un vector, entonces definimos la variable y le ponemos la cantidad de elementos, 3 elementos. Vamos a definir 3 elementos y vamos a asignar a cada elemento un valor. En este caso, en el primer elemento le asignamos 1, al segundo le asignamos 2 y al tercero le asignamos 3. Tenemos un vector de 3 elementos. El lenguaje C tiene una particularidad, que el primer elemento no es 1, sino empieza en 0. Entonces, eso es lo más importante para recordar, que tienen que tener en cuenta, que empieza en 0 y no en 1. Teniendo eso como base, entonces puede asignar de esta forma cualquier valor que se desee.
o bien puede realizarlo de esta forma. Define ya la variable, en este caso un entero con 3 componentes, y aquí ya asigna estos valores 1, 2 y 3. Entonces esta forma sería este más esto, es lo mismo que esto que ven ahí, en forma más corta. Entonces ahí tienen el funcionamiento de eso. Los vectores y las matrices dijimos que son prácticamente la misma forma de trabajar, básicamente son iguales, solo que las matrices, si son de 2 componentes, matrices bidimensionales, tienen esta forma, fila, columna. Hay herramientas que le provee tener n dimensiones, entonces pueden trabajarlo de otra forma. Trabajar con vectores y matrices de la misma forma, entonces por lo que podemos asignar cada componente. Por ejemplo, en el vector 3 podemos sumar el contenido del vector 1 y del vector 2. Entonces esas operaciones con matrices vienen a ser prácticamente la misma forma de poder trabajar, solo que tenemos que definirlo de esta forma. Aquí le agregamos más otro componente, es decir que agregamos otro índice más para acceder por 2 índices, uno que sea de la fila y otra de la columna. Entonces en la fila 2, columna 1, vamos a asignar el contenido de la fila 1, columna 3. De la fila 2, columna 3. Ahí ven cómo se puede asignar esos valores. Para que no se confundan, le vamos a cambiar el nombre a matriz. Entonces, para distinguir que un vector tenga una sola componente y una matriz tenga 2 componentes. Hay casos que, dependiendo de la herramienta, puede tener n dimensiones. Entonces, ahí. Pero generalmente lo trabajan con 1 o 2 dimensiones. Importante, si van a trabajar con microcontroladores, generalmente van a trabajar más con vectores y menos con matrices. El problema radica en que un microcontrolador generalmente va a parar en un elemento que es un microcontrolador, que tiene un espacio definido de memoria. Entonces esa es la limitante que tiene. Entonces vamos a ver a los ejemplos. Vamos a necesitar que inicien el IDE del MPLAB X, que es la herramienta de desarrollo de Microchip. Actualmente esta herramienta ya viene preparada para los micros de Atmel y para los micros de Microchip, y muchas de las definiciones se están tornando a que puedan manejar ya también el Atmel. Ahora existe la herramienta visual para Visual Atmel, pero según creo va a ir migrando al MPLAB X. Por lo menos esa es mi percepción hacia dónde puede ir estas herramientas. Bueno, entonces vamos a ver, voy a abrir el proyecto que vamos a trabajar. Vamos a irnos evidentemente a la carpeta donde vamos a trabajar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir el proyecto.
hay una carpeta que yo ya había definido, creo que está en el disco E en mi caso, y o en el F, voy a verificar. Está en mi disco D. Bueno, entro en DSP Segment y tenemos dos proyectos. Tenemos el contar LCD, que lo voy a ver después, y el otro que manipula los bits. Entonces verifico que sea esa la carpeta que necesita utilizarse. Entro en DSP Segment, que yo no tengo los proyectos. Vamos a ver este toggle bits. Voy a abrir el proyecto. Me voy a este que dice Social Files y voy a abrir el archivo main C. Bueno, ahí tienen. Entonces vamos a ejecutar para compilar eso. Está todo compilado y ahora abro la herramienta el ISIS Proteus. Acá le coloqué un acceso directo, pero básicamente esto está en el Proteus 7 en este caso, que es el que estoy utilizando, en el binario, y abro este ISIS Proteus. Eso es, si no le funciona el shortcuts, entonces tienen ahí el acceso. Entonces abro el Proteus. Me voy y abro el proyecto. Busco el proyecto donde está. Y abro este toggle bits. Y voy a simular. Como ven aquí, se enciende todos los 8 bits que corresponden al registro RB. Este microprocesador tiene dos puertos, el RA y el RB. Entonces, el ejemplo que tienen activa desde el RA0, desde el RB0 al RB7, es decir, todo esto, es decir, de 8 bits o 1 byte. Entonces, como ven aquí, activan todos estos LEDs que están aquí. Entonces, es eso lo que hace. El PIC es 16F628A. Y lo que hace el algoritmo es el que tienen aquí. Primero defino esta constante, que es guión bajo xtal guión bajo frec, y define la frecuencia interna de trabajo del microprocesador. En este caso, este microcontrolador me permite utilizar el oscilador interno. Por eso es que aquí en la configuración de los fuses le pongo int in oscil, es decir que activa el oscilador interno. Luego estos otros fuses, como ven, que están en off, y luego solamente el Boolean le pongo en enable. Entonces acá hay, por ejemplo, para activar o desactivar el watchdog timer, y la programación en voltaje bajo, y este Boolean detect está en on, es decir que el microcontrolador cuando tiene una variación entonces de voltaje, entonces para prevenir que se queme algo o que se dañe el circuito, entonces esto se activa para proteger eso. La misma cosa aquí, power up timer. Entonces mientras esté en transitorio, al inicializarse
espera que termine la etapa de transitorio, es decir, que cuando arranca, generalmente hay una etapa de transitorios, y luego cuando es estable, entonces arranca. Entonces espera, es como un delay, ¿verdad? Entonces un retardo que tiene para inicializar al microcontrolador. Bueno, esos son los fuses que se pueden activar. Para trabajar con esos, entonces directamente se van acá en Window, Pick Memory View, Configuration Bits, y acá tienen la lista y los valores que pueden ser tomados. Una vez que ustedes hayan seleccionado los fuses, le dan a generar y tienen aquí lo mismo que ven acá. Es decir, que acá lo único que tienen que hacer es marcar todo esto, le dan control C para copiar y aquí control V para pegar. Entonces evidentemente la configuración de los fuses se hace de forma automática. Eso está para garantizar que los fuses se coloquen bien los nombres. Recuerden que cada microcontrolador puede tener diferencia en cuanto a los fuses, ¿verdad? Porque eso es una construcción interna de cada microcontrolador y cada uno pueden tener funciones diferentes. Para que los proyectistas no tengan que recordar eso, entonces se definen esto en forma particular con el uso de las herramientas. Otra forma de tener acceso también a través del mismo, a través de Production, Set Configuration Bits, y pueden configurar los bits. Como en nuestro caso nosotros no tenemos conectado a un microcontrolador físico, sino solamente lo estamos simulando a través de Proteus, entonces no hay problema. Pero cuando quieran cambiar a alguna herramienta para empezar a utilizar un hardware que es un programador de PIC en este caso, entonces van aquí a cambiar. Evidentemente el modelo más utilizado es el PIC2, y hoy en día, si necesitan tener una gama más amplia de modelos, van a mudarse al PIC3, pero ya se dan cuenta que ya están apareciendo como el PIC4 y otros modelos que son un poco más caros. Evidentemente la mayoría va a seguir trabajando con el PIC2 y la otra opción es con el PIC3. Bueno, entonces teniendo eso como base, también otra cosa que necesitan es utilizar el compilador necesario. Acá tienen la lista de compiladores. Esto en el proceso de la creación del proyecto les sale un wizard que les va preguntando paso por paso qué herramienta van a utilizar. Entonces no van a tener problema con eso. Como es un microcontrolador de 8 bits, está dentro de la familia de los XC8, entonces van a incluir acá el XC8. Cuando van a instalar esta herramienta necesitan bajar dos cosas: el IDE MPLAB X y el compilador XC8. Los dos pueden bajarlos de la página de Microchip. Entonces tienen ahí esos elementos para poder trabajar. En este caso ya está preseleccionado el compilador y aquí no importa tanto. Acá no importa tanto porque no vamos a transferir. Evidentemente para transferir tenemos esto va a transferir, y este es el proceso inverso, ¿verdad? Para hacer la ingeniería inversa de esto. Acá transferimos y ejecutamos los dos al mismo tiempo, así que acá ya vamos a ver el resultado físico, cómo va a funcionar. Este solamente va a transferir. Lo que nosotros vamos a hacer es simplemente agarrar este Clean and Build Project y vamos a cargar. Esto genera el resultado de esto es la generación de un archivo en formato hexadecimal, y es el que se transfiere al microcontrolador. Entonces eso es lo que ven aquí en la herramienta Proteus. Lo que toma es ese archivo. Voy a pausar esto. Toma ese archivo que está en esta dirección. Abro esto y lo que toma es un archivo
hexadecimal. ¿Ven aquí? Que es una hexadecimal. Aquí ven, ¿verdad? Este es el que transfiere, ¿verdad? Es el código hexadecimal de las operaciones de ese microcontrolador. Eso está dentro del proyecto, en este caso es toggle bits, dentro de la carpeta de distribución, default y production. Esto es siempre así. Entonces busquen siempre en esa carpeta de distribución de disk y ahí se encuentra el hexadecimal. Una vez que esté apuntado ahí, a partir del tipo de microcontrolador, que es el PIC16F628A en este caso, entonces podemos simular. ¿Ven? Ok. Ahora vuelvo a parar esto y voy a continuar con el código que está en el MPLAB. Una vez definidos todos los fuses, entro en el bloque principal y con este registro del TRISC-V lo que digo es que si yo quiero algún pin que sea de entrada o salida, es decir que estos pines que están acá, todos los RB, yo puedo decir este es de entrada o salida. ¿Qué quiere decir de entrada? Es decir que yo voy a meter 5 voltios 5 voltios con una corriente de 15 o 10 miliamperios, por ejemplo, que va a entrar en una de las líneas al microcontrolador. Y cuando digo de salida, es decir que voy a quitar una corriente y un voltaje a través de estas líneas. Lo que yo quiero hacer es alimentar este display de 7 segmentos. Podrían haber sido LEDs, pero acuérdense que un display de 7 segmentos es como una cantidad de LEDs que están predispuestos de esta forma. Entonces voy a colocar estas líneas, es decir que voy a colocar aquí un cierto voltaje para alimentar este LED o estos LEDs en este caso, ¿verdad? Y entonces lo que voy a hacer es habilitar voltajes de salida. Para hacerlo eso, de acuerdo a todos estos pines que voy a utilizar, entonces eso se habilita a través de un registro denominado TRIS. Y como son dos puertos, TRIS A y TRIS B, o existen dos puertos para este micro, que es el puerto A y el puerto B, entonces existe un registro que se llama TRIS B en este caso, porque es para el puerto B, y ahí defino en forma binaria, o de forma binaria voy a definir cuáles son los de entrada y cuáles son los de salida. El valor 0 significa output, es decir, de salida. Si yo cambio, por ejemplo, 1, 2, voy a borrar, pongo 1, 2 ahí, significa que estos van a ser de entrada, pero en mi caso quiero todos de salida. Entonces todos van a alimentar a estos LEDs que corresponden al display de 7 segmentos. Bueno, entonces digo que todos mis puertos B van a ser de salida para alimentar eso, y con esto coloco los valores 0 apagado y 1 encendido. Acá enciendo todos esos bits, es decir que se va a prender el display de 7 segmentos, se va a prender todo esto, ahí se prende, ok, ahí se prendió todos, se prendió todo, y acá invierto ese proceso. Por B es la negación de todos los bits, es decir que si todo esto tenían valor 1, ahora todos van a tener valor 0. ¿Y qué va a hacer? Se va a apagar todos los LEDs, van a tener todos apagados ahora, van a tener todos apagados ahora, y van a esperar 100 milisegundos. Para poder trabajar con este delay MS, trabaja en conjunto con esta definición del cristal, con la frecuencia que va a trabajar. Entonces, si estas cosas, si no van a utilizar delay, pueden olvidar esto, el reloj, ya sea interno o externo. Pero si van a utilizar
un delay, que es un retardo, entonces van a tener que utilizar esto. Entonces le va a dar error si yo defino el delay y no está esta definición. Entonces eso trabaja en conjunto. Entonces lo que hace es apaga y espera un tiempo y luego vuelve a invertir eso. Es decir, si está apagado vuelve a prender todo, y ese es el resultado de lo que ustedes ven acá en un ciclo infinito, como es el ciclo para los microcontroladores. Entonces vamos a ir de vuelta a simular para que puedan ver eso. Ahí, lo tienen ahí. Entonces apaga y prende todos los bits, todos los bits de ese registro. ¿Se entiende? Ok. Entonces me voy ahora y les quiero mostrar la otra forma, que es para un bit en particular. Y quiero que vean la diferencia para que puedan entender. Este también va a negar los bits, pero va a negar solo uno, es decir, no todos. Entonces me voy de vuelta a probar. Si se fijan, solo el RB0 es el que fue activado. Para que puedan entender que es RB0 o RB1 o directamente los ports, me quiero irme aquí en esta definición de port, navigate, go to declaration and definition, y quiero mostrarle la estructura que maneja. El ANSI C no permite trabajar con bits, por lo que se ha definido una estructura de unión y un struct dentro del lenguaje C para tener acceso a los bits en particular. Y para el caso de los RB los denominó RB0 hasta RB7. Es decir, que yo en mi programa, van a ver en la segunda parte, yo puedo trabajarlo con todos los bits con port, o qué sé yo, trabajar con el RB0 en vez de todos los bits con port. Creo que ahí se entiende. Entonces pueden trabajarlo bit a bit o en forma de bytes, como tienen ahí. Pero aquí lo importante es, si colocan este signo de admiración, negas solamente un bit y no todos los bits que componen ese byte. Lo más normal es, si quieran hacerlo por completo, lo hagan con esta tilde de la ñ. Entonces ahí se entiende cómo está. Voy a volverlo otra vez a compilar. Voy a fijarme si esto desconecté. Ok, está desconectado. Creo que ya habrá compilado todo. Entonces vuelvo a probar ahí. Me queda como es. Okay. Entonces eso era lo primero que les quería mostrar. Y me voy por la segunda parte del ejemplo. Y vamos a abrir el otro proyecto. Me voy por el otro proyecto. Y ahora voy a ver este que se llama DSP7 Segment Pick. Voy a aumentar esto de tamaño. Para que puedan verlo. Ok, ahí se ve completo. Bueno, esto está es la misma cosa, ¿verdad? Entonces se van aquí ahora se llama contar LCD y en la carpeta de distribución, production, eso ahí. Entonces tienen ahí eso y vamos a ejecutar
como estaba. Entonces, ¿qué ven ahí? El contador está contando los valores y utilizando el display de 7 segmentos. Para que puedan tener referencia dentro de esto, ¿verdad? He ubicado unos archivos de gráficos. Voy a ver si tengo aquí algunas imágenes. Este es el display de 7 segmentos que utilizamos y se enumera así: A, B, C, D, E, F y G. Entonces cada uno de estos forman LEDs, ¿verdad? Y tienen dos formas. Como estos son en realidad diodos LEDs, bueno, entonces los LED tienen su ánodo y cátodo, y este tiene acceso a dos formas: un ánodo común y un cátodo común. Para nuestro ejemplo vamos a utilizarlo el que es de cátodo común. Entonces es como ven aquí, esto termina en el GND o ground. Entonces, si ustedes se fijan en el dibujo que estoy haciendo, la terminación de esto va a tierra. ¿Se ve? Ok. Y cada uno de estos alimenta con una tensión, en este caso 5 voltios, y esto termina a tierra. Esa configuración es la del cátodo común, como pueden ver en el gráfico. Yo alimento cada uno de estos pines y esto va a parar a tierra, que es diferente al de ánodo común, que va a terminar que esto está conectado a tierra y esta va a terminar en un VCC. Entonces la que vamos a utilizar nosotros es un display de 7 segmentos de cátodo común. Eso es lo primero que necesitamos, y saber que se numera desde A hasta G. Entonces A, B, C, D, E, F y G. Ahí está. Para facilitar eso, la que es de cátodo común, si yo quiero construir el número 0, necesito alimentar todo A, B, C, D, y el único que no voy a alimentar es el G. Entonces voy a irme para atrás otra vez, voy a alimentar A, B, C, D, E, F, y el único que no voy a alimentar es el que está acá. Entonces acá voy a obtener un dibujo de el valor 0. Entonces esa representación ya tienen aquí en la imagen. Pueden buscar esto en internet y lo van a encontrar fácilmente, o se arman la tabla ustedes mismos. Entonces aquí tienen la tabla de los números. Si quieren, por ejemplo, el número 9 tienen así. El número 8 es el que tiene todo completo. Aquí todos los segmentos pintados. Entonces tienen desde el A hasta G pintado. Ahí tienen la tabla, y esta tabla es la que tenemos que formar nosotros para poder hacer el ejercicio. En el primer ejemplo que les voy a mostrar, que está preparado, entonces tengo que cerrar primero este proyecto. Voy a cerrar este proyecto porque voy a abrir otro. Voy a abrir el proyecto y voy a contar el LCD. Voy a abrir el proyecto, me voy a source file y me voy hasta este main 2. Voy a cerrar primero esta definición. Voy hasta el main 2, que es el que tengo activo. Yo puedo activar o desactivar cualquiera de los archivos fuentes que tienen aquí. En este caso, el primer ejemplo lo que hace es crear un vector, que en este caso le llamé matriz, de 10 componentes, un vector de 10 componentes que le llamé matriz, y el tipo de datos es char. Podría haberle colocado valores enteros, pero si se fijan acá, los valores que tenemos aquí son valores muy pequeños, por lo que el microcontrolador tiene la restricción de pequeñas memorias. Entonces el acceso a la información en las memorias es reducida. No es como en una computadora que tienen gran cantidad de memoria disponible. Acá es menor, entonces he decidido utilizar menor espacio y definirlo en un char. Este valor que ustedes ven aquí
en valor binario, lo convertí en decimal, pero teniendo en cuenta que tiene que venir a parar en este de char. Entonces fui buscando directamente los valores de conversiones binarias a numéricas para poder utilizar. Entonces lo más fácil es agarrar una calculadora para no hacer el cálculo a mano, y se van a calculadora de programador y vamos a trabajarlo evidentemente en binario. Y qué sé yo, si yo quiero definir todo eso, luego lo paso a decimal y ya tienen el valor que necesitan. Entonces esos valores es la que está representada en esta tabla ya convertida a valores decimales a través del Proteus aquí. Entonces definimos la matriz, que es el 0, el 63 es el número decimal en char que corresponde al número 0, el 1 corresponde al valor del número 1 y así hasta el número 9. Entonces el resultado que ustedes tienen es que están viendo esta serie de números aquí que se va a mostrar sucesivamente. ¿Y qué es lo que hace el algoritmo? Bueno, entonces primero definimos nuestra matriz que contienen los valores para graficar desde el 0 hasta el número 9. Luego acá colocamos esos valores y acá empezamos a trabajar con ellos. Primero defino que todos mis puertos van a ser de salida a través del tris D, es decir, 0 es output, y luego lo que hago es apagar todos los bits antes de entrar al ciclo infinito, que es el while 1. Dentro del ciclo infinito coloco una variable que se va a llamar contador, eso está definido aquí arriba, contador. Ahí también ve una variable i que está definida. Defino un contador y pregunto, mientras el contador sea menor o igual a 9, es decir que ahora es 0, y lo que hago es en el port B cargar toda la matriz del contador. Entonces ese valor de 63 que está acá, del valor 0, va a ir al port B y va a dibujar el número 0, va a dibujar el número 0 a través de esas definiciones. Entonces se va a aprender todo esto, ¿verdad? Menos este número 12, menos el RB6 que corresponde a este segmento que significa G. Entonces van a ver que ahí se dibuja el número 0. Entonces luego de dibujarse el 0 aumenta 1 el contador. Entonces ahora el contador en vez de 0 ya va a ser 1 y espera 100 milisegundos para que se pueda ver ahí en la pantalla un cierto tiempo el número 0, porque si no va a pasar muy rápido y no se va a ver el cambio entre uno y otro. Entonces esperamos 100 milisegundos. Se puede cambiar esto un valor de acuerdo a la decisión de cada uno. Luego lo que hacemos es volver aquí de vuelta y mostramos la matriz del contador. Ahora el contador es 1, entonces va a cargar el valor de 6 y va a mostrar el valor de 1. Va a esperar un cierto tiempo aquí y va a aumentar el contador en 1. Entonces ahora el contador va a valer 2 y vamos aquí y va a mostrar el valor de 2 y así sucesivamente va a mostrar todos los valores. Esta es la forma más corta de hacer. Voy a parar esto y voy a compilarlo. Ok, ya lo compilé y ahora voy a probar. Entonces lo pruebo y ese es el resultado de lo que ustedes están viendo en ese momento. ¿Se entiende?
Ok, entonces lo vuelvo a parar y quiero mostrarle en realidad cómo se puede utilizar esto. Entonces vuelvo a cerrar esto que está acá y voy a hacer esto. Voy a incluir este archivo y voy a apagar este otro. Es decir, para habilitar este otro archivo y deshabilitar este, para que pueda trabajar con él. Este es el mismo algoritmo, pero es el formato más largo. Acá voy a definir vectores y cada una de esas letras, evidentemente que empiezan 0 y terminan 9, como pueden ver aquí, corresponde a esta tabla que está aquí. Entonces es más intuitivo, pero es más larga para poder utilizar. Entonces ven que el algoritmo es mucho más largo. Es para mostrarles las dos formas como se puede acceder. Ahora van a acceder bit por bit, el otro estaban accediendo por byte, ahora van a acceder por bit. Entonces yo tengo que anotar cada uno de estos valores de esos bits. Voy a definir un entero de 0 y que va a tener 7 elementos porque es un display 7 segmentos. Entonces voy a poner 1 y voy a separar con coma esos valores. ¿Se dan cuenta? Es el mismo valor 0 menos el valor de G, y el valor de 8 aquí, como pueden ver, es el que tiene todos los 1 completos, y así sucesivamente. Entonces yo defino y asigno ya esos valores. Entonces defino esta parte hasta acá y asigno con esta llave sus valores correspondientes. Luego llego al programa y pongo que todos los pines sean de salida con el tris B. Acá apago todos los bits y entro en el ciclo infinito que está acá, while 1. Contador pongo a 0, while contador sea menor o igual a 9, y contador es 0, y voy preguntando. Si contador es 0, entonces ven que activa cada bit con R. El RA0 contiene el primer elemento, que es este elemento del vector 0, el que está ahí arriba de este vector, es el primer elemento de ese vector, y así sucesivamente van a ir conteniendo todos los valores que necesitan aquí. La diferencia está en que entre que el port yo puedo trabajarlo, eso ya le había mostrado en Navigate, en Go to Definition. Necesito tener esas definiciones, y yo puedo haber trabajado por el port B, acá está la estructura, por todo este conjunto que está con el union, o puedo trabajarlo bit a bit. Entonces en el otro ejemplo les había mostrado que se podía trabajar con todos los ports, con todo el port, y acá lo veo por cada registro. Entonces me voy aquí y veo que voy cargando en cada uno de sus registros, RA0, RA1, etcétera, hasta el 7. Entonces tienen ahí, y para cada número evidentemente va a entrar ahí y va a ir formando de acuerdo a lo que ustedes definan acá. Entonces va a ir recorriendo todo esto hasta armar eso, ¿okay? Entonces ahí ven, y ahora lo que voy a hacer es compilar esto y probar. Me voy aquí, lo vuelvo a probar, y ahí ven cómo va a generar los nombres. Si ustedes quieren formar algo nuevo, les voy a mostrar cómo hacer. Voy a formar la letra A, entonces me voy aquí, voy a empezar a jugar aquí, voy a formar la letra A y voy a definir los segmentos A, B, C, D, E, F y G. Ahí tienen todos los segmentos que voy a utilizar. Voy a fijarme en mi gráfico y a ver, si yo quiero formar la A, necesito tener esto. Este va en 1, que es A, 2 aquí,
En realidad tengo que formar esto que está aquí, todo esto. Lo único que van a estar apagados es G y D. G y D. Entonces, y el resto 1. A ver, le vamos otra vez a mirar. Para formar letra A necesito esto. Necesito también G. Entonces, evidentemente la D es la única que va a estar desactiva. Entonces, formo con eso. Entonces necesito A, B, C, la D no, E, F y G. Entonces voy a formar la letra A. La que no va es la D. Entonces voy a tener esta estructura: 1, 1, 1, A, B, C, la D pongo en 0, E pongo en 1, esta en 1 y la G en 1. Así van a tener, ¿ok? Pero acuérdense que para nuestro ejemplo nosotros estamos separando con coma eso. Ya voy a llevar como tienen que ser esos valores. Y esto lo voy a asignar entre ya voy a llevar ya como ese valor correcto aquí. Copio todo esto, ahí, control C, y me voy acá en mi MPLAB X y voy a agregar eso que está ahí. Voy a definir un nuevo vector INT, se va a llamar letra A, de 7 componentes con sus valores que ya había definido. Creo que había borrado uno. Ahí está. Punto y coma para terminarlo. Ya defino la variable de la letra A y ahí ya ven que van a dibujarse la letra A y mi contador era 9, ahora va a ser 10 porque estoy agregando una letra más. Y copio este conjunto que está acá en el 9 y le voy a cambiar por 10. Control C, voy a pegar. Si el contador es 10, muy bien, está 10, y acá se llama esto letra A. Puedo copiar el nombre para asegurar. Control C, me voy aquí y voy a cambiar todos los 9 por letra A. Y acá también este otro, y así sucesivamente a completar todo lo que necesito. Compilo esto y genero el hexadecimal. Si tuviera un microcontrolador directamente para probarlo, lo probaría por aquí, pero es a modo ilustrativo estos ejemplos y vamos a ver cómo funciona. Ahora me tiene que aparecer la letra A, quiero que se fijen en ese detalle ahí, bien, agregué la letra A y así sucesivamente si quieren agregar otros caracteres, ¿verdad? Ya depende de cómo quieran agregar. Pueden agregar cualquier letra ya a partir de eso. Evidentemente este no es el mejor de los displays, ¿verdad? Existen otro tipo de displays de matriz de puntos que son más específicos, pero elegí este porque es más didáctico para mostrarlo y ver cómo se pueden utilizar estos ejemplos. Entonces vemos algo de electrónica, vemos también algunas cuestiones referentes a displays
de 7 segmentos, y vemos también el uso de vectores, matrices, que es lo que queríamos enfocar en esto, el uso del microcontrolador y específicamente utilizar esta herramienta MPLAB XIDE y el compilador XC8, que son las herramientas base que recomienda Microchip como herramienta base para poder empezar a hacer proyectos con microcontroladores. En otras clases tenemos previsto ver más cuestiones referentes a hardware y más el lenguaje C referente a arquitecturas de computadoras. Aquí ven una resistencia, ¿verdad?, conectada a tierra, ¿verdad?, porque estamos en conector común. Otra cosa que es importante es que evidentemente, como eran LEDs, convendría que en vez de aquí de conectar con esta resistencia aquí, que cada una de estas, como si fueran LEDs normales, colocar sus resistencias correspondientes. Entonces lo que hice aquí es colocar una sola resistencia, pero en realidad lo correcto sería colocar la resistencia aquí en la línea entre el registro del microcontrolador y uno de los pines del display de 7 segmentos. Pero evidentemente van a encontrar muchos ejemplos que también lo utilizan de esta forma. Cada vez que van aumentando la resistencia aquí, entonces evidentemente va a afectar a la luminosidad de estos LEDs. La misma cosa que si van aumentando aquí la resistencia, van a afectar también la luminosidad de los LEDs. Si no ponen la resistencia, evidentemente van a, en algunos casos, o dependiendo de la calidad de display, pueden quemar los displays o pueden quemar los LEDs. Y eso es todo. Muchas gracias.